Hola a todos. Hoy vamos a hablar acerca de la controversia sobre el origen de la Diablada. Como podrán ver en YouTube, muchos aficionados han colgado vídeos tratando de demostrar la autenticidad de esta danza en distintas regiones. Oruro, Bolivia; Puno, Perú; Tirana, Chile. Para comenzar, vamos a revisar el diccionario de la Real Academia Española, que define Diablada: danza típica de la región de Oruro, en Bolivia. Llamada así por la careta y el traje de diablo que usan los bailarines. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, al nombrar al Carnaval de Oruro como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad en el 2001, dice: Oruro, situado a una altitud de 3.700 metros en las montañas del oeste de Bolivia, era un importante centro de ceremonias precolombino antes de convertirse en un importante centro minero en los siglos XIX y XX. La ciudad fue refundada por los españoles en 1606 y siguió siendo un lugar sagrado para el pueblo uru, al que venían desde muy lejos para cumplir con los ritos, especialmente la gran fiesta de Ito. Los españoles prohibieron esas ceremonias en el siglo XVII, pero estas continúan bajo la fachada de la liturgia cristiana. Los dioses andinos se ocultaban tras los íconos cristianos, convirtiéndose así en santos. La fiesta de Ito fue transformada en ritual cristiano. La Candelaria, y la tradicional Lama Lama o Diablada se convirtió en el baile principal de Oruro. Todos los años, durante 6 días, ese carnaval da lugar al despliegue de toda una gama de artes populares en forma de máscaras, tejidos y bordados. El principal acontecimiento es la procesión, entrada, durante la cual los bailarines recorren durante 20 horas, sin interrupción, los 4 kilómetros de la procesión. Más de 28.000 bailarines y 10.000 músicos repartidos en unos 50 grupos participan en el desfile, que ha sabido conservar las características tomadas a los misterios medievales. En Perú. Tomado de la página web CIDEMP, Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Peruana, dice: en el periódico puneño el renombrado Roberto Valencia Melgar, pintor y músico puneño, maestro, en el año 1968 había publicado en Los Andes, Puno, el martes, 20 de febrero lo siguiente: Puno, capital folclórica del Perú. Y dice en sus escritos: hoy se ha dado paso a la cursilería de presentar costosas danzas importadas de la vecina República de Bolivia, que con la estridencia de sus trompetas contratadas han apagado el dulce y armonioso sonido de las pusas, que, con el retumbar de sus bajos en tuba, han borrado los melódicos lamentos de quenas y pinquillos. El millonario atuendo de diablos y caporales de Oruro ha opacado el original y vistoso traje fiestero, transformando a nuestra querida ciudad de Puno, a la voceada capital folclórica del Perú, en un consulado, o agencia de folclore boliviano, en cuanto a danza y música se refiere. Hace 3 años, en la fiesta del 2 de febrero, no existía ni una sola Diablada de Oruro, Bolivia. En la actualidad existen más de 2 que se dan el lujo de actuar con bandas de música del lugar de origen. Dicha danza no tiene mayor atractivo que su atuendo. Por lo demás, es un baile monótono en su movimiento, cuyo desplazamiento escénico es desequilibrado. En donde el grupo femenino está por demás y el complemento de la banda que trata de hacer espectáculo le imprime un aspecto enteramente circense. Tenemos danzas hermosas en nuestro ubérrimo folclore que pueden ser ajustadas a los ritos tradicionales de las fiestas religiosas. Sin embargo, se desairán y desplazan por danzas foráneas. Es que a los representativos de las instituciones que auspician, conforman y capitalizan estos menesteres les falta emoción, que rigen ahí, lo que es más, desconocen nuestro bagaje cultural. Lo cierto es que Puno, el legendario, el tradicional, necesita urgentemente vitalizar sus íntimas estructuras espirituales en un sentido profundamente nacionalista. Toca, pues, a las instituciones culturales, si es que existen, enrumbar, orientar, conducir el alma colectiva del pueblo, haciendo que sus manifestaciones anímicas representen lo nuestro y que sus expresiones psicológicas exalten a los valores propios de nuestra amada tierra. De otro modo, el título Puno, capital folclórica del Perú, estará fuera de foco. Este texto claramente explica que la llegada y adopción de la Diablada de Oruro a Puno fue criticada por los conservadores de sus tradiciones. Lamentablemente, Roberto Valencia Melgar falleció en el 2007, año en que se comenzaron a promover mucho más la danza de la Diablada como propia de Puno. En la actualidad, el peruano Luis Urbiola Montesinos en Los Andes, Puno, dice: en las primeras décadas del siglo XX, durante las festividades de la Virgen de la Candelaria, Puno fue visitado por conjuntos bolivianos que danzaban la Diablada.
Asimismo, algunos puneños cuya actividad económica era el comercio, solían viajar a las principales ciudades de Bolivia, entre ellas Oruro, y ya tenían una idea clara de lo que era la danza de la Diablada que se iba generando en esa región. Otros hechos y condiciones sociológicas muy importantes, que no debemos olvidar, son la irradiación económica y social de Bolivia sobre Puno y la conexión lacustre, que era una vía fluida, entre Perú y Bolivia a través del puerto de Puno. Por esa vía llegaban incluso trajes y vestimenta de las danzas bolivianas. Lamentablemente no existen referencias escritas de dichos viajes y visitas. Pero la versión nos fue entregada por la transmisión oral de nuestros abuelos. Por entonces, las figuras más notables de esta danza fueron adoptadas por los puneños, a través de los conjuntos de sicumorenos, principalmente de Mañazo. Pero aún no existían conjuntos de la Diablada en la ciudad lacustre. A mediados de 1964 visitó Puno la famosa Diablada de Oruro en la que bailó la afamada artista orureña Zulma Yugari en una demostración coreográfica, realizada en el estadio Enrique Torres Belón, se dio a conocer la estructura y dinámica propia de dicha danza, la misma que fue casi inmediatamente recreada por los primeros conjuntos de la Diablada de Puno en las festividades de la Virgen de la Candelaria que siguieron meses después de dicha visita. Ahora esta danza se practica en varias localidades de esta vasta región. En Chile. Por su parte, en Memoria Chilena, que es un portal de contenidos culturales que ofrece investigaciones y documentos relativos a los temas claves que conforman la identidad de Chile, accesibles a través de las áreas de historia, literatura, ciencias sociales, música y artes visuales, dicen: la Diablada en Chile proviene de la Diablada boliviana, baile grupal realizado en honor de la Virgen del Socavón, en el Carnaval de Oruro. Esta manifestación llegó a Chile en 1956, cuando fue invitada a la fiesta de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana, la Diablada Ferroviaria, de Oruro. Ello dio impulso a la creación de la primera Diablada de los Siervos de María, conocida también como la Diablada del Goyo debido al nombre de su fundador, Gregorio Órdenes. Con sede en Iquique, esta primera Diablada generó numerosas cofradías desde la región a la metropolitana. Ahora hagamos una comparación de las Diabladas, la auténtica Diablada de Oruro, Bolivia, y las que posteriormente fueron apareciendo tanto en Perú como en Chile. Veamos cómo ha sido su evolución en cuanto a trajes festivos. En la foto podemos ver máscaras de supuesta Diablada de la Fiesta de la Candelaria, de 2007, vemos que el presupuesto y la creatividad de los peruanos han hecho que una danza tan reconocida mundialmente sea una simple imitación, usando caretas de goma de personajes de ciencia ficción. También podemos ver los bricolajes en los cuernos de esta máscara de papel crepé. En el concurso de Miss Universo se han presentado representantes de estos tres países en disputa luciendo el traje típico de la Diablada, pero observemos quién ha mostrado el verdadero atuendo. El diseñador peruano de la representante a Miss Perú dice que su creación ha sido fruto de la inspiración de las caretas de diablos de Puno. Veamos qué tan cierto es esto. Pues no veo el parecido con ninguna, más bien podríamos decir que el traje fue inspirado en la auténtica Diablada de Oruro, Bolivia. Para terminar, danza de diablos hay en toda Latinoamérica, a saber: en Colombia la danza de los diablos, en Venezuela la danza de los diablos de Yaré, en Perú el son de los diablos, en Argentina danza de los diablos, en Guatemala la danza de los diablos, en Panamá la danza de los diablos espejos, en México la danza de los diablos de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Pero ninguna de estas expresiones son iguales entre sí, cada una tiene su identidad y significado. En Oruro se le dio el nombre propio de Diablada. Nació, creció y evolucionó completamente en Oruro, tanto su vestimenta como personajes, música y danza son propios del arraigo de la cultura uru en la región de Oruro por parte de sus habitantes hasta el día de hoy. Es parte del vivir cotidiano de todo orureño. El diablo vive en la mina, están en la ciudad los rastros de la mitología urú de la leyenda de las plagas. En Oruro se hallan los primeros acordes de música de Diablada que datan de 1862, también las máscaras más antiguas que han sido rescatadas y trajes de la misma época. Ya no hay duda que la danza de la Diablada es y será siempre orureña, 100% boliviana.